Continuamos con más de Noticias Occidente. Como les adelantábamos antes de ir al corte comercial, tenemos en nuestro set totalmente en vivo al director regional de SENASA, el señor Jorge Barrantes, que nos viene a hablar un poco sobre toda la problemática que se ha formado en las últimas horas, principalmente en redes sociales, por el tema del caballo que cayó a una alcantarilla y moriría horas después. Buenas noches, don Jorge, bienvenido a Noticias Occidente. Buenas noches, muchas gracias, a la orden. Don Jorge, bueno, comenzar hablando sobre esta situación, sobre el tope de Palmares en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el accionar de SENASA con este tema de este caballo? Bueno, esto fue totalmente fortuito, fue un accidente, no tenía que ver absolutamente nada con el tope, porque donde sucedió el percance fue fuera de las instalaciones donde está el desembarcadero normal y adecuado para los animales que ingresan ahí, donde hubo inspección veterinaria oficial y particular de veterinarios que paga la Asociación Cívica Palmareña. Durante el evento nosotros nos llamaron, nos dijeron que había pasado un problema con un animal, le digo, fuera del recorrido del tope, y nosotros mandamos personal médico veterinario para que atendiera el caso. Los compañeros llegaron al lugar, atendieron al animal. Aparentemente, bueno, lo que sucedió fue que el jinete venía con el animal, el señor vive por ahí, los alrededores de Palmares, iba a entrar al tope por un lugar que no era el adecuado, parece que un carro se le atravesó y se asustó el caballo. Entonces, el caballo normalmente cuando se estresan por algo, reculan y cogen hacia atrás, y el jinete del caballo fueron hacia atrás y desgraciadamente se encontraron con una alcantarilla abierta de un hueco como unos 2 metros y que cayeron los dos. En ese momento había personal de otras instituciones, bomberos cerca y Cruz Roja, y atendieron obviamente al muchacho que estaba golpeado, estaba herido, tenía un golpe en la cadera y fue llevado al hospital correspondiente. Aparentemente me cuentan que tiene una fractura de cadera. Luego se procedió a darle, después de sacarle al muchacho del hueco, se le procedió a dar la asistencia veterinaria médica al animal. Ahí los compañeros del SENASA y un compañero médico veterinario de la Asociación Cívica Palmareña lo atendieron, se le dieron los medicamentos que se pueden aplicar en esos momentos, se le aplicó suero y analgésicos, y se buscó una grúa, un vagón más bien fue el que nos ayudó con unas lincas a ver si lo podíamos sacar. En ese proceso se duró más de 40 minutos, y el tiempo que estuvo, porque él cayó de espaldas, el tiempo que estuvo dentro de la alcantarilla no fue suficiente para poder sacarlo con vida. Él sufrió un estrés, que el animal dentro de un hueco está estresado y él quiere mover todos los miembros, y ahí fue donde sufrió el colapso y un paro cardiorrespiratorio, y de eso fue que murió. Luego ya pues el animal ya muerto pues se sacó, y un sobrino o un familiar del accidentado se lo llevó y lo enterró en los terrenos cerca del lugar de percance. Don Jorge, ¿qué otros incidentes se atendieron el día de ayer en el tope de Palmares? ¿Cuáles fueron las situaciones que ustedes encontraron? Ok, ese caso que le estoy diciendo, que usted está preguntando, es totalmente fuera del tope. Ya como el tope como tal, previamente el SENASA ha dado la información a muchos jinetes, inclusive por escrito con volantes, y se le ha dado la información a la Asociación Cívica Palmareña de qué es lo que no se debe hacer y lo que no es permitido de acuerdo a las leyes que rigen esas actividades. La ley SENASA, la ley de bienestar animal. Se pusieron vallas o banner que también tenemos en el lugar, en lugares específicos, para que la gente lea antes de participar en el tope a la hora de la inscripción. Se dio por perifoneo también una nota para que nos dieran la información a los caballistas que estaban antes de participar en el tope.
Y también se hizo una inspección minuciosa en los animales que ingresaban por el lugar oficial adecuado, porque muchas veces gente se meten por otros lados y ahí no podemos nosotros hacer nada, a no ser que durante el tope los veamos con alguna situación que haga que ellos no puedan participar, pero previamente con un grupo de 8 veterinarios oficiales y 4 médicos veterinarios particulares pagados por la Asociación Cívica Palmareña, que son regentes de la actividad y que es un requisito para otorgar el permiso que nosotros damos a ese tipo de eventos. Participaron más 20 estudiantes de la Universidad Nacional, que también últimamente nos han venido ayudando en este tipo de actividades. Repito, se hace la inspección minuciosa de los animales. Solamente encontramos 4 animales antes de comenzar el tope que tenían problemas nutricionales, flacos, mal alimentados, mal manejados, mal cuidados, y que no les permitimos el ingreso, ¿no? Don Jorge, precisamente de lo que usted me está hablando, ¿qué características deben de tener, en este caso, los caballos para poder participar del tope, que puedan realizar todo el recorrido? Generalmente la gente que participa en este tipo de eventos es gente que tiene sus caballitos bien cuidados. Los chinean como chinean sus chiquitas, sus perritos, sus alijos, sus animalitos. Es una mascota, es un animal, e inclusive hay animales sumamente valiosos y tienen sus cuadras, y tienen su comidita, y tienen su chineo. El problema no es ahí. El problema de animales que pueden llegar en mala situación es ese tipo de personas que cuidan, que tienen varios animalitos y que los dedican al alquiler de ellos en diferentes actividades equinas, ¿verdad? Y los topes no es la excepción. El problema que hemos tenido, que tuvimos esos 4 aquí en Palmares ayer, y lo que tuvo el tope de San José, era esa misma gente que se dedica a esos animales, pero que no los traen bien cuidaditos. Pero sí, los animales, la gran mayoría de los animales entran sin ningún problema, porque son animales bien cuidados y vienen en buenas condiciones. ¿Hay algún tipo de sanción por parte de SENASA, en este caso, para este tipo de animales? ¿O qué procede después de que ustedes ven que el animal está enfermo, que tiene deshidratación o que no tiene los cuidados necesarios y que no puede participar? Podría haber sanciones, pero en este caso lo que hacemos es devolverle el animal a las personas y los marcamos en el ANCA con una X, y por si acaso se nos quieren meter por otro lado, y todos los compañeros saben que esos animales no pueden participar, y es que hacen caso, la gente hace caso, no tenemos problema, como que decir que después nos vamos a meter por otro lado, o que van a renegar al SENASA, que por esto, que por qué no me dejaron entrar. No, hacen caso y ellos dicen que sí, que tienen razón, y ya cogen sus animalitos y se los llevan, los dejan en un lugar ahí largo del evento, y después se los llevarán a sus lugares de origen, ¿verdad? ¿No hay como un seguimiento por parte de SENASA en ese sentido? No, porque nosotros estamos totalmente inmersos en el tope. Comienza a la 1 de la tarde y termina a las 7, 8 de la noche. Sí verificamos durante el tope que tenemos mucha gente, bueno, este año más gente por dicha, y como el tope del trayecto no es tan largo, son 2-3 kilómetros, podemos tener gente en diferentes partes muy seguido, ¿verdad? Entonces la observación es más minuciosa y no se nos va a colar, la gente, le digo, como los vamos a marcar, si se nos va a colar alguno de esos que no le permitimos de entrada, pues los vamos a sacar, ¿verdad? Don Jorge, otro de los temas también son las corridas de toros. Bueno, acabamos de pasar las famosas corridas de Zapote, vienen corridas también en Palmares. ¿Cómo se regula ese tema? ¿Cómo está presente SENASA en las diversas corridas? Vamos a participar, claro, en todos los eventos taurinos y equinos, como participamos también en Pedregal, que está en nuestra zona, con personal SENASA. Obviamente también tienen que tener ellos un médico veterinario privado, regente, que es un requisito para los eventos taurinos. Nosotros vamos a estar ahí vigilando que se respete la ley de bienestar animal y el no maltrato a los animales. Todo lo que es el evento como tal, hay un reglamento taurino donde hace un montón de indicaciones que es lo que se debe hacer en una corrida de toros, y eso está reglamentado.
y principalmente está implicada otras instituciones como Ministerio de Salud, Fuerza Pública, etcétera. Pero nosotros vamos a ser fiscalizadores de que se cumpla la ley de bienestar animal y no maltrato a animales. En este caso, si en una corrida de toros hubiera un toro que salga en malas condiciones, sangrando o alguna situación de cojera, etcétera, inmediatamente nosotros tomamos la decisión junto con el ganadero, que realmente el ganadero también cuida a sus animales. Y en eso sí quiero decirte que además del tope, las actividades taurinas, los dueños de sus animales ya están educados. Y eso nos facilita muchísimo porque ya hay una educación de hace mucho tiempo donde hemos participado junto con ellos y ya saben qué es SENASA y que SENASA está ahí y que ellos mismos van a tomar decisiones y eso nos va a facilitar el trabajo a nosotros. Precisamente eso es un trabajo en conjunto entre las personas que se dedican al mundo de la ganadería con SENASA, que ustedes también son parte, fundamental para brindarles esa asesoría a ellos. Claro, yo digo, ya con el tiempo todo ha sido más fácil y en Pedregal que estuvimos no fue la excepción y probablemente en muchas actividades taurinas del país. Obviamente en este país por tradición hay tantas actividades de ese tipo y nosotros tenemos realmente poco personal, es muy difícil poder estar en todas. Pero sí hemos hecho el mayor esfuerzo, por lo menos en nuestra zona, de participar en todos tipos de eventos, con personal nuestro fiscalizando las acciones que deben ser los veterinarios regentes, que todas las actividades deben de tenerlos, y otras que no los ven ellos, que nosotros podemos tomar alguna acción en un momento determinado. Don Jorge, precisamente ese tema que le ha dado vuelta a las redes sociales, en el que muchas personas, muchos artículos, muchos medios de comunicación también dan a entender el que se deben de parar los topes, se deben de parar las corridas. Sin embargo, como lo hablábamos antes de empezar la entrevista, es un tema que se viene dando desde nuestros abuelos, es una tradición y SENASA, por ejemplo, no va a llegar a decir no se realizan más topes. Yo eso es demasiado difícil, es decir, hay mucha gente y yo estoy de acuerdo que se preocupa por el bienestar de los animales y eso está clarísimo. Y todos queremos los animales, perros, gatos, caballos, todo tipo de animales los queremos, pero tenemos que saber que también los animales son, no puedo decir que son, mucha gente los humaniza y está bien que los cuiden y todo, pero también tienen dolor y también se mueren y también sufren accidentes y también puede pasarle cualquier tipo de situación, ¿verdad? Pero por ejemplo esto, que quieren, que hay gente que anda diciendo que quieren que se eliminen los topes, yo puedo decirlo, es una tradición y ustedes conocen lo interesante para mucha gente que es no solamente ir a participar con su caballo, sino ir a ver, a observar la actividad, igual que los eventos taurinos. Yo creo que si esto se trata bien, se ve bien, se le pone atención al no maltrato animal como tal, y para eso estamos las instituciones como el SENASA y otras instituciones, no tienen por qué prohibirse, pues es una tradición nacional, y que accidentes pasan accidentes como pasan accidentes de tránsito, pasan accidentes en los aviones, pasan accidentes en los barcos, pasan accidentes en todo lado, y eso de Palmares, le digo, fue un accidente. Si no hubiera estado el hueco, no hubiera pasado esto, pero sí se le ha dado mucha importancia a ese hecho, que no deja de serlo, porque se murió un animal, pero dentro del tope, en la actividad como tal, fue excelente, se realizó de buena manera, no hubo problemas, no hubo inconvenientes, los caballos transitaron normalmente y no hubo ninguna situación importante dentro del tope que tuviéramos que tomar acciones Ahora tuvimos varias preguntas que se realizaron por medio de nuestras redes sociales, Noticias Occidente, que algunas son muy parecidas, entonces escogimos algunas que, por ejemplo, aquí preguntan que si existe algún tipo de reglamentos en los cuales los defensores de los animales se puedan amparar al observar este tipo de situaciones. Está la Ley de Bienestar Animal, donde la Ley de Bienestar Animal habla que no se deben maltratar los animales. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay en la Asamblea Legislativa hay 1 o 2 proyectos de una nueva ley de bienestar animal donde regula muchas cosas a favor de los animales, inclusive
viene la parte de multas y sanciones, etcétera, que no está contemplado en la ley vigente. De ahí es donde se han agarrado muchas gentes defensoras de animales y han hecho presión para que esta ley se dé. En todo caso, nosotros como SENASA, dentro de nuestras acciones diarias, tenemos contemplado el programa Bienestar Animal, que nos da la ley SENASA, que sí está vigente. Nosotros estamos atendiendo denuncias ciudadanas de maltrato animal y de otros tipos de denuncias que se dan cotidianas, y son muchas las que llegan, porque en esta zona, las zonas urbanas, es donde más denuncias hay de ese tipo, y digo, con el escaso personal que tenemos, hacemos el esfuerzo por atender la gran mayoría, ¿verdad? Don Jorge, otra de las preguntas que teníamos por acá es, por ejemplo, hablan sobre el tipo de carácter explosivo y el estrés, las lesiones fisiológicas que se dan en algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí dicen que no creen que ustedes, SENASA y las municipalidades deberían de tomar cartas en el asunto antes de que sucedan accidentes de este tipo y controlar el tema, por ejemplo, donde se descarguen los caballos, el tema de algún tipo de huecos que estén también en lugares cercanos. Lo dije anteriormente, en el tope de Palmares hay 2 descargaderos oficiales y autorizados, y están en buenas condiciones. Nosotros los visitamos, los revisamos y están en buenas condiciones. En ese momento, en ese lugar, ayer en el tope, no hubo absolutamente ningún accidente o ningún inconveniente de nada. Todo ahí fue perfecto, los revisamos los animales. Como son lugares abiertos, es un lugar abierto, entrarán animales por otras rutas y por otros lados, y la gente viene en camioncitos y los baja en un lado, en el otro o por otro. Eso para nosotros va a ser imposible. Sí, eso no queda en responsabilidad de ustedes. Exacto, que haya un hueco a 300 metros por ahí, que pasó un jinete con el caballo y pasó esto, eso es un accidente como puede haber pasado también con una persona, y bueno, fue un caballo y se le hizo todo lo que se pudo, murió desgraciadamente, pero no pudimos salvarlo, pero bueno, y el tope transcurrió normalmente, no hubo ningún inconveniente. Y en este caso, la acera corresponde a la municipalidad. Pues claro, sí, claro, nosotros inclusive en el momento del tope, como teníamos radio de comunicación, varios compañeros me decían o nos decían: encontramos aquí en la ruta del tope un hueco que puede ser causa de alguna lesión a un caballo que puede meter sus patas y no sé qué. Bueno, yo le decía al compañero, ve a ver cómo hace para tapar el hueco, y nosotros mismos hicimos el esfuerzo de agarrar un estañón de los que ponen ahí de barrera y lo movimos y tapamos el hueco, pero fue algo ocasional en el momento. No podemos andar nosotros por todas las ciudades tapando huecos y si hay alcantarillas abiertas y no abiertas. Claro, eso puede ser un problema municipal, etcétera, pero tampoco ninguna municipalidad pudo pensar que por ahí iba a pasar un caballo y iba a pasar un accidente de tipo. Don Jorge, para ir finalizando, otra de las preguntas que teníamos por aquí, una de las televidentes y amigas de redes sociales nos preguntan que si se llegarán a cambiar los protocolos por parte de SENASA para este tipo de actividades. Precisamente estábamos hablando del tema de la ley animal, que eso ya no está en manos, por ejemplo, de SENASA. Los protocolos, cambiar podría de alguna manera regular algo, pero lo que podría regular la ley de bienestar animal nueva, ya lo estamos haciendo, es decir, nos estamos adelantando. Por ejemplo, nosotros, le decía ayer, de entre lo que estaba prohibido, lo que no se podía hacer, era llegar con animales en malas condiciones físicas y nutricionales, ¿verdad? O nutricionales, físicas y sanitarias. Ese era uno de los primeros puntos, hicimos revisión previa. Segundo, no se permitía a los caballistas que subieran a otras personas en el caballo, únicamente una persona por animal. Tercero, nosotros no permitíamos que galopar el animal en el recorrido del tope. Es asfalto, los animales andan en herradura, pueden resbalarse, y además de que puede causar un problema al animal, estamos pensando más allá en que con la gente que está a la par poder causar hasta muerte de un daño en las personas, y eso también lo estábamos evitando. Cuarto, que es muy importante, que la gente usa indiscriminadamente a veces las espuelas, aunque sea su caballo,
para que el animal se mueva o quieren ahí moverse un poquito más, usan las espuelas indiscriminadamente y hay abertura o hay heridas del abdomen de ambos lados, y eso también fue, lo verificamos, lo prohibimos y sí quitamos como 10 pares de espuelas a gente que estaba mal utilizando la espuela. Y también estuvimos tratando heriditas que se dan durante el evento, donde animal pega con animal y por alguna situación se hieren entre ellos, una patada, etcétera. También resolvimos o atendimos más de 90 heriditas de este tipo, y fueron tratadas por nuestro personal. Algunos fueron una sutura que se hizo ahí en el momento, y otras fueron tratadas con diferentes medicamentos para evitar la hemorragia y alguna contaminación. Muchísimas gracias, don Jorge, por habernos acompañado en esta edición, aclarar muchas de las dudas que tenían los televidentes y por supuesto este tema que ha dado que hablar a nivel nacional. No, con mucho gusto, y estamos a la orden, y sí es importante que la gente sepa que el SENASA está ahí, que está presente, y que vamos a estar en ese tipo de eventos hasta donde podamos con nuestro personal, verificando que se cumpla la legislación vigente, la ley SENASA y la ley de bienestar animal, y acorde a mucha gente que está en contra del maltrato animal, pues nosotros también estamos en contra del maltrato animal. Muchísimas gracias, y también agradecerle a todas aquellas personas que por medio de nuestras redes sociales nos hicieron llegar sus comentarios y por supuesto sus preguntas sobre este tema. Vamos a realizar un corte comercial, pero ya volvemos con más de Noticias Occidente.